no vamos a tener dificultad hoy día. Entonces vamos a empezar por las citas, las fuentes de citas que nosotros incorporamos en nuestros trabajos. La cita es la expresión parcial de una idea o una afirmación que incluye un texto con su referencia de origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Nosotros debemos colocar en una cita el autor y el año de dicha cita para que esto no se considere un plagio dentro de mi investigación. Plagio quiere decir que yo no me estoy robando la idea de nadie, sino que estoy haciendo referencia a una cita de un autor. Al colocar el autor y el año, que es por derecho lo correcto, y estoy evitando cometer plagio. A veces realizamos la cita y nos olvidamos de colocar el autor, y eso ya es observación de nuestros profesores guías. Vamos a maximizar. Los elementos que una cita requiere son el apellido del autor, el año de la publicación, y en caso de que no se sepa la fecha de la que se publicó ese texto, se debe colocar SF en vez de año. Quiere decir SF sin fecha, ¿ya? Si es que no hubiese el año. Para las citas directas se incluye el número de la página o del párrafo que nosotros estamos citando. Estos son pequeños detalles que tenemos que saber. Al escribir nosotros la cita en el Word y hacemos referencia y configuramos nuestro Word para que se le coloque el autor, debemos tener en cuenta estos detalles a la hora de la configuración. Esa configuración nos va a servir para nuestras referencias también. Hay dos tipos de citas. Las citas directas, que son las textuales, quiere decir que se escriben tal cual el autor lo ha escrito o lo ha descrito, y la cita indirecta o las paráfrasis. Esto quiere decir que nosotros hacemos referencia a la cita de un autor, pero la expresamos con nuestras propias palabras. Es decir, si nosotros decimos el maja blanco con queso es rico, y nosotros con nuestras palabras lo cambiamos a las delicias de los manjares con su aderezo de queso. O sea, estamos diciendo la misma cosa, pero lo estamos poniendo más bonito. No estamos cambiando la cita en sí, sino que la estamos acomodando con nuestras propias palabras. Entonces, cuando hacemos una cita directa, el autor debe ir al final. La cita va con las comillas y entre paréntesis colocamos el apellido del autor, el año y la página con su número respectivo. Cuando es una cita directa. Si es una cita indirecta, colocamos el nombre del autor y el año entre paréntesis y hacemos referencia a la cita. Son dos cosas diferentes. La primera, repetimos. Si es una cita directa, va a ir entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor, el año y el número de la página que corresponde. Si es una cita indirecta, colocamos el apellido del autor, entre paréntesis el año y hacemos la referencia a la cita. Esas dos cosas son las que tenemos que manejar. La cita directa tiene 40 palabras o menos y deben escribirse entre comillas, a lo que les hacía referencia hace unos minutos.
La cita indirecta tiene más de 40 palabras y se escriben por bloque. Si ustedes se dan cuenta, son dos cosas diferentes. Las citas directas son citas cortas y las indirectas son largas. Estas indirectas, cuando son citas largas, va a ir al final. Podemos colocar también, aquí hay dos tipos. Podemos colocar el apellido también, el año y la página entre paréntesis, pero ya no le colocamos comillas, como en el anterior caso. Podemos hacer una referencia al mismo autor en una cita directa o en una cita indirecta. Dentro de las citas que son textuales, hay que evitar omitir citas contenidas dentro del material original que usted está citando de manera textual. Es decir, tenemos que escribirlo tal cual. No debemos omitir palabras, no debemos evitar cortar la cita, sino que debemos escribirla tal cual está. ¿Ya? Porque si no estamos cometiendo errores a la hora de citar estas letras. Las citas de parrafreo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la cita y el autor, sin comillas, porque son citas indirectas. O también podemos colocar que de acuerdo con Echeverría y colocamos el año, cuando nombramos dentro de lo textual. Y el llamado y colocamos tercer entorno, que eso va dentro de la cita textual. Entonces hay dos formas. Una, colocar al final y la otra, colocarla dentro de la primera línea. Ay, espérenme un minuto. Veamos entonces, este cuadrito nos indica las diferentes modalidades de citas que podemos hacer. Si nosotros tenemos un tipo de cita que es trabajo hecho por un autor, si es una primera cita, podemos colocar el formato básico, el nombre y el año entre paréntesis. O podemos colocar, si es una para síntesis, directamente entre paréntesis colocamos el autor y el año. Para formatos adicionales o para primera cita. ¿Ya? Podemos tener estas dos modalidades. Si son dos autores, debemos nombrar a los dos autores. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta, si son dos autores. Si es un trabajo hecho por tres autores, podemos colocar los tres autores y el año, o podemos colocar el primer autor que se nombra, el primer apellido, y luego le colocamos et al. Esto quiere decir que hay más de 2 o 3 autores. ¿Ya? Esta es una forma y esta es otra forma. Si es primer cita en un texto indirecto, una cita indirecta, podemos colocar así, o también podemos colocar con esta abreviatura que nos indica que son más de 3 autores. Igual cuando son 4 autores, lo mismo. Podemos nombrar a los 4 o podemos colocar esa abreviatura. Igual si son 5, etc. Si es un grupo, vamos a colocar la universidad, en este caso es un ejemplo. Si es de un grupo de docentes de una universidad, colocamos el nombre de la universidad o la abreviatura de la universidad. En ambos casos podemos colocar así. Y si es un grupo sin abreviaciones, colocamos directamente la universidad y el año en que se realizó la publicación. Este año que nosotros colocamos es el año de publicación.
Entonces tenemos los dos tipos de citas. Ahora vamos a ver las referencias. Una referencia viene a ser el conjunto de elementos que se detallan para poder identificar la fuente de donde se extrae la información que nosotros exponemos en nuestro trabajo. Así también incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento, es decir, el autor, título y el pie de imprenta. Los complementarios son los datos útiles que agregan a los esenciales, es decir, el número de página, nombre del traductor, la editorial, la colección, número de serie, número de tomo, etc. Son datos complementarios. Los elementos que debe tener una referencia es el apellido paterno del autor, la inicial del primer nombre del autor y si es el editor. Segundo, va el año de la publicación. Luego colocamos el título con cursiva del libro o el título del trabajo al que estamos haciendo referencia o del artículo o del periódico, el título del artículo que estamos citando o el título de la revista que estamos citando. Luego colocamos dónde fue publicado, es decir, ciudad, el país y por último la editorial y si podemos colocar algún dato adicional, por decir editorial norma A, edición 4, edición 5, lo colocamos, ¿ya? Que es la información de la publicación. Por ejemplo, Liz, ¿sí? Estamos grabando, ¿no ves? Sí. Gracias. No se preocupe, estamos grabando. Si nosotros citamos un libro, que es lo primero que nosotros citamos en el listado de referencia o en el listado de nuestra bibliografía, lo primero que va son los libros. Eso tienen que saberlo. No es lo primero que se cita, lo primero que se hace referencia. Va en orden. En este caso, van los libros primero. Por decir, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, el primer libro que yo tengo que nombrar es el de Metodología de la Investigación de Sampieri. Entonces, Sampieri, el libro de metodología son 2 o 3 autores, si no me equivoco. ¿Qué hago? Coloco primero Sampieri, puedo colocar la inicial de su primer nombre, el año de la publicación del libro, coloco el nombre del libro que se llama Metodología de la Investigación, coloco el punto. Siempre que yo corto, hago un punto, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Apellido, coma. Inicial, obviamente, la inicial debe tener un punto. Entre paréntesis, año de publicación, punto. Nombre del libro o título del libro, esto va en cursiva, punto. Ciudad, y a veces si podemos ponerle el país también. Aquí podemos poner Lima, Perú. Donde se publicó el libro y en qué editorial se hizo. En este caso, este libro fue publicado en la Universidad Ricardo Palma. Si fuera por decir un ejemplo, Santillana, entonces aquí colocamos Santillana. Editorial Santillana, podemos colocar si es el tomo 2, si es el tomo 1, porque hay libros que tienen varios tomos, o si es la edición 1 o es la edición 10, porque si un libro se publica la primera vez es la edición 1, si hacen una segunda publicación ya esa es la edición 2, y por eso que hay libros que tienen hasta más de 20 ediciones. Y así se debe colocar cuando es un autor. Si es más de un autor,
siempre van a ir primero el apellido y la inicial de cada uno de los autores. Aquí sí en la referencia debe ir de cada uno de los autores. Como aquí tenemos Hernández, R, Fernández, C y Batista, P. Son 3 autores. En el año 2010, Metodología de la Investigación, 5ª edición, Ciudad de México y la editorial, McGraw-Hill. Entonces, así debemos hacer referencia cuando son libros. Ahora también podemos hacer, si solamente hacemos mención a un capítulo, por decir, aquí tenemos el autor Palomino, N, el año 2012 de la publicación, capítulo 3, y podemos colocar aquí un ejemplo de la Ley 843, o podemos poner el título del capítulo 3 que hace referencia a el impuesto a las transacciones. Punto, y aquí dice, debemos colocar el editor, esto va a ser Servicio de Impuestos Nacionales, de la página 125 a la 138, Santa Cruz, Bolivia, ediciones, Ministerio de Economía y Finanzas, ejemplo. Esto sí es un autor. Si son 2 autores, hay que nombrar a los 2 autores del capítulo. ¿Ya? Es muy similar al libro. Lo único que aquí adjuntamos el capítulo al que hacemos referencia. Comúnmente no se coloca capítulo, muy rara vez se hace eso. Cuando hacemos referencia a un artículo, igual seguimos en el mismo orden que un libro. Después de nombrar a todos los libros que nosotros estamos haciendo una cita, hacemos referencia a los artículos. Y debe ir por orden alfabético, ¿ya? Los libros deben ir en orden alfabético. Los artículos deben ir también en orden alfabético, no van a mezclar. En los artículos colocamos el apellido o los apellidos, en el caso que sean más de 2 autores, con sus iniciales, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista donde se publicó, el volumen o el número de la edición y el número de las páginas donde hemos hecho referencia. Ya, eso para los artículos. Lo que cambia entre un autor y 2 autores es que hay que colocarlos a todos. Y el artículo que es en línea, que muchas veces nosotros investigamos revistas peruanas o de revistas de España, de Ciudad de México, en cuanto a educación, que hay hartísimas revistas que trabajan y tienen sus páginas web. Lo que hacemos es igual, ponemos el apellido, el inicial del nombre, el año de publicación, título del artículo, título de la revista, el volumen y al final, bueno, la página, colocamos punto y colocamos recuperado de y hacemos referencia al link o al enlace de donde nosotros hemos sacado la referencia o la cita. ¿Ya? Entonces aquí nosotros hacemos referencia a una página de internet, pero que es de un artículo. ¿Cómo organizar la lista de referencia? Se organizan por orden alfabético, por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. ¿Ya? Porque hay libros o hay artículos o hay publicaciones que el autor es anónimo. Entonces primero van esos, los que no tienen autores. Luego, en orden alfabético, letra por letra, se empieza por la A y se va haciendo según el alfabeto. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año,
Al final de cada año se debe colocar las letras A, B o C, haciendo referencia de cuál está primero, según corresponda y en orden alfabético. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor ya no se repite, se sustituye con un margen de 1.5 centímetros. Y si aparece una obra de un autor y otra obra del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego las de la coautoría. Es decir, primero se pone el de un autor y después de ese autor con los demás. Y se debe dejar también un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Simple. ¿Se entiende? Hay dos formas que nosotros podemos hacer cita y referencia de manera sincronizada por autor. Aquí inclusive tenemos pie de imagen, que podemos colocar el pie de imagen. Tenemos este sin espaciado, énfasis. Esto ya está dentro de la... Aquí tenemos para hacer una cita o una cita destacada. Podemos colocar así, ya nos pone parametrizado. Y la referencia. Vamos a ir al cuerpo del trabajo, donde nosotros estábamos escribiendo el día de ayer. Por decir, a ver, aquí. Por decir, aquí estamos haciendo referencia a un autor. Entonces, lo que vamos a hacer es si esto es una, aquí lo vamos a colocar. Si esto es una cita, aquí vamos a poner entre paréntesis, entre comillas, le vamos a colocar aquí, comillas, y aquí vamos a hacer la referencia a una cita. Nos vamos a ir aquí a referencia, le damos clic, y aquí tenemos cita y bibliografía. Podemos hacer la insertación de la cita o podemos administrar nuestra fuente. Si nosotros le damos a clic, aquí en clic, administrar fuente, nos va a aparecer para buscar y para ordenar por autor. En este caso, solamente tenemos esto que está dentro del trabajo, está haciendo referencia dentro del listado de referencias que hay en este formato. Entonces, yo esto lo puedo copiar a la lista actual, puedo hacer así, copiar, o puedo añadir un autor nuevo. Esta es una cita grabada en mi computadora. Si yo no quiero hacer referencia a esta cita, le doy eliminar y se elimina de mi lista. Y le doy agregar una nueva referencia. ¿Qué son las referencias? Viene a ser de dónde yo estoy sacando la cita. Aquí en tipo de fuente bibliográfica, yo puedo encontrar libro, sección de un libro, artículo de revista, periódico, acta de referencia, un informe, un sitio web, un documento de un sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, etc. Entonces vamos a hacer referencia a un libro. Vamos a colocar el nombre del autor, le vamos a poner Sara Guzmán Santibáñez. Es el nombre del autor. El título del libro. Vamos a colocarle aquí Normas APA. El año que se publicó le vamos a colocar 2018. En la ciudad de, vamos a hacer referencia aquí, Santa Cruz. Y la editorial le vamos a colocar la editorial Mi País. O sea, acaso esa editorial existe.
y le damos aceptar. Entonces, este ya yo lo está copiado en mi actual y ya está guardado en mi archivo de mi computadora. Yo puedo tener una lista de referencias y las puedo ir agregando aquí. Le coloco nuevo, vamos a hacer referencia a un sitio web. Vamos a colocar el autor. Vamos a decir que, esperemos un minuto. Es que esto se baja y no me deja después. Ok. Vamos a nombre del sitio web. Vamos a copiar nuestro sitio web. Esto lo estamos sacando. Podemos copiar el sitio web directamente. Copiamos el link. El año de la publicación, vamos a decir que es del 2015. En el mes de junio. Del 10 de junio. Perdón, esta la URL tiene que ir abajo. Control X, cortar, control V, pegar. Nombre del sitio web, aquí le vamos a poner Wikipedia. Y le damos a aceptar. Y hasta aquí, Roque, Gabriel García y Santibáñez Sara Guzmán. Vamos haciendo referencia. A ver, ustedes díctenme una nueva referencia. Artículo de revista. A ver, ¿quién me dicta un autor así? Carlos Valverde. A ver, Carlos Valverde. Otro. Jimena Antelo. Muchas noticias ven ustedes. A ver, título del artículo. Coronavirus en Bolivia. Coronavirus en Bolivia. Nombre de la revista. Vanidades. ¿Perdón? Vanidades. Ah, ya, Vanidades. El año de la publicación, bueno, va a tener que ser 2020, ¿no? Porque en 2019 aquí en Bolivia no había coronavirus. Páginas. ¿En qué página de la revista está? En la 48. En la página 48. Y le vamos a dar aceptar. Ya que tenemos esta referencia, le vamos a dar cerrar. Volvemos aquí a citas. Y como aquí es donde tenemos que citar, aquí le vamos a dar insertar cita. Y aquí ya nos aparecen los autores. No tengo que volver a agregar. Por decir, aquí vamos a mencionarla, Santibáñez 2018. Ya directamente ya se coloca la cita. No necesito yo escribirlo. Si nos vamos, a ver, aquí hay, entre paréntesis, vamos a agregar de la otra forma. Vamos a insertar una cita, pero que no es de ninguno de estos autores, es uno nuevo. Entonces nos vamos a agregar nueva fuente. Y nos aparece la misma ventanilla. Entonces, vamos a decir que es un artículo de periódico. El autor. Vamos a poner a Pedro Rivero. Y vamos a colocarla a Rosa Santelices. Uno más, a ver, nómbrenme un autor más. Andrés Oppenheimer. Uno facilito para escribir. José Andrés. Castellanos vamos a poner. José Castellanos. Ustedes algún día van a tener que escribir un libro, un artículo.
El título del artículo. Vamos a poner aquí. Elecciones en tiempos de COVID. Mira, bonito el título, ¿no? Periódico, El Deber. Año de publicación, 2020. Mes de la publicación, vamos a decir que esto es de abril, del 5 de abril, y está en la página 20. 20 a la 23, pongámosle, algo así. Y le damos a aceptar. Y ya directamente nos coloca la cita. Eso cuando nosotros hacemos una cita. Si nosotros aquí, por decir, vamos a escribir una cita, vamos a iniciar con la de Wikipedia. Le vamos a dar coma y colocamos textualmente. Lo voy a copiar de Wikipedia, la cita tal cual. Y esto tiene que ir con, ¿dónde está? Normal. Ok. Aquí le vamos a colocar adelante porque estamos haciendo referencia a esta cita. Vamos a poner según. Ya lo dejamos. Roque 2015 dice: los pueblos de Bolivia cuentan con una rica tradición oral manifestada en mitos y leyendas, cuentos, etc. Eso es lo que dice él. Y esto hemos hecho referencia a Wikipedia. Si nosotros queremos editar la cita, editar la fuente, convertir la cita en texto estático o actualizar la cita y la bibliografía, porque podemos hacer actualización, podemos hacerlo. Eso en cuanto a las citas. Ahí teníamos una de 3, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer aquí. Aquí vamos a hacer la referencia a la cita. Nos vamos a referencia, insertar cita, y esta de aquí que tiene varios. Pero nombra al primero. Así se va colocando las citas. No es tan difícil, ¿no? ¿Sí o no? No es tan difícil. Vámonos a referencias. Disculpe, ¿cuál es la diferencia? Porque hace rato la cita iba entre comillas, ¿no ves? Y ahora en la última que puso no está entre comillas. Esta sí tiene que ir entre comillas. Pero están prestando atención, ¿no? Bien. Porque estoy haciendo referencia a algo textual. No estoy yo colocando con mis propias palabras. Si yo estuviera colocando con mis propias palabras, haciendo alusión a lo que dijo el autor, pero con mis palabras, sin modificar la interpretación, ahí ya no iría con comillas. Esa es la diferencia. Cuando es textual la cita, tal cual el autor ha escrito o lo está diciendo, se debe colocar entre comillas. Si yo estoy cambiando las palabras con mi propio criterio, por decir así, o con mis propias palabras, pero sin modificar la interpretación o el contexto de la cita, ahí ya no va entre comillas. En la parte de referencias, nosotros aquí, bueno, aquí tenemos algunas referencias y podemos colocar donde dice bibliografía. Aquí le damos clic y aquí colocamos ya sea bibliografía o referencia o trabajo citado según se nos pida. Como aquí tenemos nosotros lista de referencia, vamos a colocar la referencia. Nos da otro listado de referencias. O podemos cambiarlo esto. Le damos aquí a actualizar.
podemos modificar bibliografía. Entonces tenemos una lista de referencia y tenemos bibliografía. Y ya directamente está acomodado según las normas APA, porque está en estilo APA. Si yo le cambio a estilo Chicago, mi bibliografía ya cambia. Entre este y este va a cambiar. Pero como tiene que ir con normas APA, entonces va con normas APA sexta edición. En mi computadora están las normas APA para sexta edición. Si se dan cuenta, está colocado por orden y de último están las normas APA y está también la parte de la cita electrónica. Primero están los libros y los artículos. Ustedes se dan cuenta. Así de sencillo se pone la bibliografía cuando se hacen citas. ¿Tienen alguna consulta? Aquí en el apéndice esto comúnmente se colocan las tablas. A veces las tablas o las figuras van en los anexos, según el trabajo. Aquí en Vita incluye la bibliografía breve del autor de la tesis, del proyecto del trabajo. Y ese es el final del trabajo en sí. ¿Ven que no es difícil? Pareciera, ¿no? Yo digo que uno tiene que tener claro cómo hacer la parte de las citas. Y si digamos hay varias áreas de un libro que a mí me agradan, ¿cómo hago, digamos, si copio una parte del libro o parafraseo una parte? ¿Cómo hago para no volver a hacer ese 2015 que yo no entiendo? Este 2015 simplemente es el año de la publicación Sí, del sí, libro ajá. del autor. ¿Cómo hago, digamos, para escribir, o sea, partes del libro y que me salga así? ¿Podría volver a hacerlo así uno, porfa? Hay aquí, ya sea en insertar cita, Ya. usted le coloca agregar nueva cita y aquí dice sección de libro. Entonces, usted puede trabajar con un libro y quiere hacer referencia a varios, entonces coloca usted aquí el autor, por decirle vamos a poner Valverde y, perdón, Carlos Valverde y Jimena Antelo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta de que ellos escribieron el libro. El título del libro, vamos a ponerle en COVID-19. El autor del libro al que vamos a hacer referencia, vamos a ponerle que vamos a hacer referencia a Carlos Valverde. Entonces, si usted va a citar una parte de un libro que fue escrito esa parte por Carlos Valverde, tiene que colocar aquí el autor. El título del libro. Entonces, aquí el título del capítulo vendría a ser y aquí el título del libro. Vamos a colocar en tiempos de COVID. El año, vamos a poner 2020. Las páginas donde usted va a hacer referencia, por decir en la página 234, esto fue escrito en Santa Cruz, y la editorial le vamos a colocar Comunicarte. Y le damos... ¿15 páginas? Yo podría poner, por ejemplo, coma, 2000, tanto, si van a ser varias, porque pues como dice páginas... Si son varias páginas, debe colocar así como está en el ejemplo, de las 50 hasta las 62. Ah, ya. Según el capítulo, por decir aquí en título, podemos aquí colocar, no vamos a borrar eso, capítulo 3. Le pongo una coma o le pongo solamente el título del capítulo 3. ¿Entiende? Entonces usted está haciendo referencia a este capítulo y a esas páginas. Puede ser de la 234 a la 238.
¿Ya? Ya. Aquí es donde usted lo direcciona. Entonces ya aquí, mire, se coloca Carlos Valverde, capítulo 3, COVID-19, el año 2020. Y si nos vamos a las referencias, las tenemos que actualizar. Ya no tengo que volver a escribir todo eso. La voy a actualizar nuevamente y ya se agrega el otro. Ya se agrega el capítulo. No es tan difícil, ¿no? Lo que sí, mientras ustedes van haciendo su trabajo y hacen cita, ya sea directa o indirecta, vayan colocando una por una. Mientras van avanzando, van colocando. Si van a tener que modificar, modifican. Si van a eliminar alguna cita, también la pueden eliminar. Se van aquí, tienen la flechita y pueden convertir su cita en texto estático. Entonces ya ustedes pueden inclusive hasta borrarlo y no pasa nada. Lo pueden borrar y listo. Si quieren insertar esto es de otro autor, le colocan de otro autor. Lo cambian. No pasa nada. Pero mientras van trabajando en orden, también vayan haciendo sus citas en orden. Y de último, ya hacen la referencia. Y si cambian algo dentro de la referencia, ya ahí ustedes la actualizan la referencia. ¿Se entiende? Listen, digamos, el tema de la cita únicamente las tengo que poner dentro del marco teórico y si más adelante en una descripción me baso en algo, pero lo pongo con mis propias palabras, no tengo que poner la cita, ¿no ves? No, porque usted está haciendo ya la parte ¿qué se llama esto? De la metodología, ¿no ves? De la metodología ya usted pasa a hacer ya el trabajo en sí, a hacer su trabajo de campo, ¿no? Su experimento, por decir así. Entonces ya ahí usted no necesita volver a hacer referencias, porque ya usted hizo referencia en la parte del marco teórico, que más que todo es ahí donde uno hace cita. Y lo que yo le aconsejo cuando hagan su trabajo de tesis o por sus proyectos y todo eso, traten de que su marco teórico no sea tan, con tanta información. Ustedes tienen que tener información necesaria. Donde ustedes tienen que hacer mucho énfasis es en su trabajo de campo, porque ustedes de ahí van a obtener sus resultados. El marco teórico es simplemente la teoría en la cual yo me estoy basando para hacer mi proyecto o para hacer mi tesis. No necesitan hacer 20 páginas, 40 páginas de marco teórico. No necesitan hacer eso. Simplemente el marco teórico tiene que ser lo esencial que yo voy a usar para mi trabajo.